El fin de nuestro mensaje no es que nosotros, aleluya, salgamos en el caballo blanco, no. El fin de las palabras es predicar a aquel que vivió, aleluya, entre nosotros, que murió y también resucitó. El fin de todo predicador tiene que ser que las almas vengan a Cristo. El fin de todo predicador es poder alimentar a la iglesia. El fin de todo predicador es predicar a Cristo. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? Aleluya. Está la palabra. Hechos capítulo 8 verso 4, y dice el Señor en su palabra: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Hasta ahí lo vamos a dejar. Dice que Felipe les predicaba ¿a quién? ¿A quién predicaba Felipe? A Cristo. Amén. A Cristo. Gloria al Señor. Vamos a meditar en la palabra reglas de los predicadores. ¿Cuántos creen que hay un reglamento bíblico para aquel que habla la palabra del Señor? Amados hermanos, hemos llegado a un tiempo donde hay personas que se paran en los púlpitos a hablar de su propia naturaleza o carnalidad. ¿Los ha conocido usted? ¿Ha visto personas que los púlpitos los ocupan de un ring de boxeo, bendito Dios, a tirarle sin un fundamento bíblico a los demás y que no tiene la cobertura, ni la gracia, ni el sazón, ni la orden de Dios, sino que están mal utilizando las palabras? ¿Los ha conocido usted? ¿Puede escribir un amén en esta hora? Aquellos, aleluya, que se nos ha encomendado el mensaje de la palabra de Dios, tenemos que ser cuidadosos, aleluya, de a quién le estamos llevando la palabra. Cuando nosotros vamos a la palabra tiene, aleluya, un requisito, que es predicar a Cristo. El fin de nuestro mensaje no es que nosotros, aleluya, salgamos en el caballo blanco, no. El fin de la palabra es predicar a aquel que vivió, aleluya, entre nosotros, que murió y también resucitó. El fin de todo predicador tiene que ser que las almas vengan a Cristo. El fin de todo predicador es poder alimentar a la iglesia. El fin de todo predicador es predicar a Cristo. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? Aleluya. El problema es que ahora, hermano amado, bendito Dios, sea hombre o mujer la que predique, bendito Dios, muy rara vez predica a Cristo. Hay buenos predicadores, yo sé que hay buenos. Hay gente que no se ha leudado de sacar palabras de su propio corazón. Pero muchas iglesias y muchos predicadores y muchos pastores están predicando en su carne. Alaba la gloria del Señor todavía. ¿Lo ha conocido usted? ¿Lo ha conocido usted? A personas que, aleluya, solamente hablan en la carne, que no tienen el sazón, aleluya, adecuado del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo da gracia al más humilde. No es necesario que usted sea el gran teólogo, no es necesario que usted sea el gran evangelista. Dios sigue ocupando a los humildes. ¿Cuántos lo creen? Y qué lindo es ver cuando Dios ocupa a un hombre humilde para hablar de la palabra. Alabado sea Dios. Y no es, hermano, aleluya, que nosotros seamos mejor que nadie, pero la verdad hay que decirla. Hay predicadores que predican la carne, aleluya, que lo que hace es interrumpir la obra de Dios a través de la palabra, porque la carne no edifica. Lo que edifica es una palabra sin levadura, una palabra poderosa que nazca en el corazón de Dios. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? ¿Cuántos quieren unas palabras de Dios esta noche? ¿Cuántos quieren unas palabras de vida eterna? Aleluya. Amén, hermana Gloria Vigil, Dios le bendiga. La palabra de Dios tiene que ser sin levadura. Cuando los apóstoles, nosotros vamos a la Biblia, el libro de los Hechos, los apóstoles iban esparcidos porque estaban, hermanos, siendo perseguidos. Y entre los que los perseguía iba Pablo de Tarso, o Saulo de Tarso. Iban, hermanos, huyendo, aleluya, porque iban a ser apedreados, amarrados, encarcelados. Pero estos iban huyendo y predicando la palabra. Y lo que predicaban era a Cristo. Lo que predicaban era las palabras sin levadura. Lo que predicaban era una palabra gloriosa. Y el que no creía por la palabra se convertía por las señales. Aleluya.
El problema es, amado hermano, que hoy ni hay palabras ni hay milagros. Alaba la gloria del que vive. No hay palabra y mucho menos, aleluya, hay milagros. Solo hay, hermanos, situaciones hasta vergonzosas en los predicadores. Se suben a los púlpitos a decir, aleluya, cosas deshonestas para hacer reír al pueblo del Señor. Hermanos, nuestros púlpitos tienen que abundar en la palabra del Señor. Basta ya de hablar tanta locura, basta ya de hablar tantas cosas que no es de Dios. Metámonos al verdadero propósito de la palabra. Dios quiere ver predicadores que hablen palabra de verdad, que no tengan miedo a hablar el poder de las palabras en su boca, y Dios te va a llenar. ¿Cuántos creen que lo llenan los predicadores? Aleluya, cuando le buscan en espíritu y en verdad. Amén. El problema es que hoy queremos que Dios nos use, hermanos, pero en la carne, y en la carne no se puede agradar a Dios. Si hay algo que Dios anhela, es que el predicador sea el primero, que sea, aleluya, el que busque su presencia, el primero que busque su rostro, el primero que busque su presencia. Y la regla número 1 de todo predicador es saber que usted le predica a almas, no a animales. Que usted le está predicando a almas. Y la Biblia dice, aleluya, en el capítulo 18 de Ezequiel: he aquí, todas las almas son mías. O sea que Dios, dice la escritura, que Él ha hecho el alma del malo y del bueno. Cuidado con las palabras que salen de tu boca, porque las palabras que tú dices pueden llevar a la perdición o a la salvación a las almas. Y si les diste el camino, aleluya, de las palabras de la salvación, Dios te premiará. Pero si ocupaste las palabras y un alma se perdió, ay de aquel que haga perder una de sus ovejas. Alaba. Yo no sé si alaba la gloria de Dios. Yes. Yo sé que hay predicador que no le gusta. Hay predicadores que no les gusta que le digan cómo tienen que hacer las cosas. Pero es que a mí me lo ha dicho Dios, hermano. No es que yo me lo invente. Es que Dios en su palabra es el que enseña cómo debemos, aleluya, de hablar y no olvidar estos parámetros. Tú le predicas a las almas. Y qué lindo es ver cuando un alma viene rendida a los pies de Cristo. Pero qué duro es ver cuando un predicador que supuestamente está llamado a ser un hombre que traiga las almas, el mismo predicador, aleluya, las echa de la iglesia. He conocido casos que pastores dicen: aquí ya no puedes entrar. Pastores que dicen: aquí no te quiero. Pastores que dicen: Dios dijo que te sacáramos. Mentira del diablo. Esos predicadores tienen negligencia. Aleluya. ¿Cuándo tú has visto que Jesús rechazó a alguien? Lo que Jesús hizo fue predicar las palabras. Si un alma se va porque tú le prediques las palabras sin levadura, es un trato entre el alma, aleluya, y Dios. Pero si alguien se va porque tú tenías una, aleluya, amargura en tu corazón y desde el púlpito empezaste a decirle cosas en tu carne, esa cuentecita se la vas a dar tú a Dios. Alaba la gloria del que vive. Por eso, la primera regla que tiene que tener todo predicador es no olvidar que se le predica a las almas. Que las almas son de Dios. Que las almas, aleluya, pueden perderse por tu palabra o salvarse por una palabra que Dios ponga en tu boca. ¿Alguien está aprendiendo algo esta noche? Puede escribir un amén. Yo sé que hay de repente, hermanos, personas que llegan a sentirse mal y dicen: bueno, ¿y este quién es para que me esté hablando la palabra así? Lo que yo soy es un simple humano, un hombre nada más, que Dios le ha puesto una palabra en la boca para decirte, aleluya, que como predicador tienes que tratar de agradar a Dios. Basta ya de esos mensajes, aleluya, sacados de la manga. Basta ya, busque el rostro de Dios, doble rodillas, pregúntele a Dios el mensaje para la iglesia. Amén. La primera regla de que los predicadores han olvidado es que se le predica a alma. Oiga esto.
Pero la segunda es más importante todavía. El predicador tiene, aleluya, que tener un estatuto antes de predicar. Es que el predicador tiene, aleluya, que predicar lo que vive. Hay predicador que le gusta regañar hijos ajenos y los suyos son, aleluya, desordenados. Alaba la gloria del Señor. Hay personas, aleluya, en los púlpitos que quieren cambiar a otros, pero ellos no han cambiado. Alaba la gloria de Cristo. Hay personas en los púlpitos que quieren ver en otras personas, aleluya, santidad, pero ellos no son santos. Alaba la gloria de Dios. El predicador tiene que predicar lo que vive o lo que está dispuesto a vivir. Amén. No sé si alaba la gloria del Señor todavía. La Biblia testifica en el libro de Romanos capítulo 2. Dice, tú que predicas que se ha de hurtar, ¿hurtas? ¿Qué le quiere decir esa palabra? Que el predicador tiene que ser el primerito en predicarse. Que el predicador, antes de querer cambiarle la vida a otro, tiene que cambiarle la vida a él. Que hay predicador, aleluya, que el púlpito se luce como que fuera, hermano, farándula. Se luce, brinca, grita, levanta un pie, levanta las manos. Pero todo ese emocionalismo, bendito Dios, no viene acompañado del sazón del Espíritu, sino que solamente es pantomima, cual circo. Porque así están hoy los predicadores, parecen payasos, aleluya, porque se les ha olvidado que lo primero que tiene que hacer es vivir lo que predica y lo que sale de su boca. Alaba la gloria del Señor. Bendita la gloria. Romanos capítulo 2, verso 17. Testifica y dice, tú que dices que no se adulterar, adulteras. Tú que dices que no se adulterar, hurta. Tú que dices que hay que ser santo, cometes sacrilegio, aleluya, y te dices que eres doctor y maestro de niños, aleluya. Empieza, hermano, a decirle, tú que tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley, lo que le está diciendo es que el que habla las palabras tiene que andar, aleluya, en temor y temblor delante del que vive. Así sea usted, hermano, hermana, hermano diaconisa, todo aquel que toca un púlpito o va a la calle a predicar, tenga en cuenta que Dios le pedirá cuenta de lo que usted predicó y no vivía. Yo no sé si alaba la gloria del Señor. ¿Puede decir un amén? Los noto un poquito serios, pero alabe la gloria del que vive. Que esta palabra no vuelve vacía. Esta palabra es viva y eficaz. Alaba la gloria del Señor. El problema es que hoy queremos, hermanos, aleluya, predicar solos por predicar. Predicar solos por predicar. Y el predicador tiene que tener estas bases estructurales. El predicador tiene que tener las bases estructurales de decir, si yo no vivo algo, tampoco lo voy a predicar. ¿Cómo me va a hablar alguien de, aleluya, crear hijos cuando sus hijos son, aleluya, drogadictos? ¿Cómo me va a hablar un pastor, aleluya, que hay que cuidar a los hijos o a las hijas cuando sus hijos son desobedientes o deshonestos? ¿Cómo? Si lo primero que tengo que hacer es ver cómo está mi casa. Y esa es la segunda regla. La tercera: tenga en orden sus cosas para testimonio. Tenga en orden su casa antes de querer ir a arreglar la casa ajena. Oiga lo que dice la palabra del Señor en los requisitos de los obispos. Vamos a la carta a Timoteo. Esto no es palabra mía, esto es palabra del Señor. Para que no digan después que el hermano mire cómo predica. Dice, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. O sea que el que predica tiene que tener requisitos, porque si no él mismo está poniendo tropiezo a la palabra. He visto personas que dicen, bueno, ¿y cómo me va a predicar ese varón que yo cambie si ni a la esposa ha podido cambiar? Alaba la gloria del Señor.
¿Cómo queremos cambiar, aleluya, a otro si no tenemos en orden nuestras casas? Y la Biblia testifica que el que no ordena su casa, es imposible que ordene la casa del Señor. Pararse en un púlpito y hablar, y hablar, y hablar, y hablar, y hablar es sencillo. Pero estas reglas, estos compromisos que tiene que tener un verdadero predicador, ese es el problema. No todos están dispuestos a ordenarse la palabra del Señor. Hay un mal que está pasando hoy en la iglesia. La iglesia se está olvidando de la Biblia. La Biblia tiene sus reglas. La Biblia tiene sus compromisos, más a los que andamos predicando las palabras. Los predicadores tenemos que ser personas que no tengan de qué avergonzarse. Que el diablo no pueda poner una palabra en contra de nosotros. O sea, medirnos nuestro testimonio primeramente para poder hablar esta palabra que es santa y pura. Aleluya. ¿Me entienden? Esa es la situación. La tercera regla, que tenga en orden su casa, que tenga en orden sus pensamientos. Hay personas que llegan coléricas a predicar a los cultos. Hay personas que los problemas que tiene en su casa los viene a expresar a los altares, a desquitarse con los obreros, a desquitarse con la gente. Eso no es de Dios. Tenga en orden su casa, su mente, su corazón. No andes predicando con enojo, no andes predicando con ira, no andes predicando con celo, no andes predicando con maña. Predique unas palabras puras. Aleluya. Bendita la gloria del que vive. Son cosas reales que la Escritura nos dice. Cuando vamos a la Biblia, el capítulo 2 de la carta segunda a Timoteo, lo que dice es: procura con diligencia presentarte a Dios como obrero aprobado, que no tiene que avergonzarse. Y oiga lo siguiente, que usa bien la palabra de verdad. O sea, hermanos, que tú tienes que utilizar la Biblia con, aleluya, los estatutos que Dios determina. No puedes ocupar, porque si alguien tuvo problemas contigo, te vas a subir al púlpito a desquitarte con esa persona. Eso no es de Dios, porque tienes un desorden en tu corazón. Alaba la gloria del que vive. No es de Dios. No es de Dios. Oiga, amado, le voy a regalar otra regla de parte de Dios. Pídale el mensaje a Dios. No ande hablando en su carne, que porque llegó la vecina con pantalones, usted va a venir desde el púlpito a tirarle pantalones. Mejor acérquese y le diga: hermana, mire, cambie. Pero no ande ocupando el púlpito para eso. Alaba. A no ser que el mensaje ya Dios lo haya predeterminado para adoctrinar a la iglesia de cómo vestirse. Pero no ande leudando el mensaje de que porque llegó fulano, que llegó fulana, que llegó el que me cae mal, que llegó este hombre, que llegó esta mujer. El mensaje tiene que venir de parte de Dios. El mensaje no tiene que nacer en tu corazón. El mensaje no tiene que llevar unas palabras leudadas. El mensaje tiene que nacer de Dios. Aleluya. Y dártelo a ti para que tú se lo dejes al pueblo. Porque siempre fue así. Siempre. La Biblia no se equivoca. ¿Sabes cuántas veces aparece? Y solamente, hermano, voy a dar un minuto. El que me conteste, le regalo esta Biblia que tenga aquí. Es una Biblia muy hermosa. Letra gigante. ¿Cuántas veces aparece la palabra, aleluya, vino palabra de Jehová a mí, en la Biblia? ¿Sabes cuántas veces? ¿Cuántas veces vino hermano, está la palabra, vino palabra de Jehová a mí en la Biblia? No sé, dice el hermano. Aleluya. ¿Cuántas veces vino, hermano, palabra de Jehová a mí? Se las voy a decir, ya pasó el minuto. 237 veces aparece la palabra, vino palabra de Jehová a mí. ¿A quién? ¿A quién venía? A reyes, a profetas, a patriarcas,
a videntes, a hombres de Dios. Dios les hablaba porque el mensaje no era leudado. Gira las palabras de Dios. Tú vas a Isaías y dices, vino palabra a mí y dijo. Vas a Jeremías y dice en el 1:4, vino palabra de Jehová a mí. Vas a Ezequiel, hijo de hombre, di a Israel. El mensaje, aleluya, para el pueblo de Dios tiene que nacer en el corazón de Dios. No andes predicando mensajes de su corazón, inventados o sacados de Google. Alabe la gloria del que vive. Doble sus rodillas, pídale mensaje a Dios. Abre unas palabras que Dios respalde, pero pídasela a Dios, aleluya. Oiga lo que dice, vino palabra de Jehová a mí. Significa que el mensaje tiene que pedírselo usted a Dios. Dile, Señor, ¿qué quieres que le hable a tu pueblo? ¿Cuál es la necesidad que hay en tu pueblo? ¿Cuál es la necesidad que hay en tus ovejas? Dame el maná del cielo, que el mensaje venga de parte de Dios. El problema de hoy es que no decide el predicador que predicar, sino el que profetiza en la iglesia. Está decidiendo que se va a predicar. Se levanta alguien en profecía y le dice el Señor que prediques en esto. Y cuando va el predicador y abre la palabra, ni siquiera entiende lo que lee. Alaba la gloria del que vive. Le hago una pregunta a los hermanos predicadores hoy. ¿Cada cuánto usted le pide el mensaje a Dios? ¿Cuánto se tarda en preparar un mensaje? Porque usted está alimentando ovejas, no animales. Usted está alimentando almas. Usted está alimentando almas. Y el alma no se alimenta de cualquier cosa. Se alimenta de palabra que viene del cielo. ¿Cada cuánto se sentó 3 horas a decirle, Padre, este es el mensaje? Se sentó 2 horas a decirle, Padre, ¿esto es lo que tú quieres que yo hable? ¿Estuviste meditando toda la semana en las palabras que Dios ponía en tu boca? ¿O andabas tan pero tan ocupado en tus cositas del día, o en tu celular, o viendo WhatsApp, o viendo TikTok, o viendo Facebook, que no tuviste ni siquiera la valentía de preparar el mensaje y sacaste un mensaje, aleluya, de Google, sacaste un mensaje de algún comentario bíblico y ni siquiera preguntaste a Dios si era el mensaje que Él quería para su pueblo? Alabe la gloria del que vive. ¿Puede decir amén? Bendita la gloria del Señor. No podemos hablar cosas que no son de Dios. Tiene que nacer en el corazón de Dios la palabra que expresemos en nuestras iglesias. ¿Por qué hay un raquitismo hoy en el pueblo del Señor? ¿Por qué hay un raquitismo? Porque hoy no se habla palabra en los púlpitos. Hoy se hablan cositas inadecuadas. Es la 5ª regla. Oiga, amado, cuide su boca. Los púlpitos no son para contar chistes, ni palabras vanas, ni para contar cuentos. Los púlpitos son para hablar palabra. Hoy nosotros nos vamos a la iglesia y el predicador cuenta chistes de arriba para abajo. Y chistes, y la gente se ríe. Y se ríe. Hay gente que dice, qué gracia tiene el predicador. No, no tiene gracia, tiene comedia. Hablan palabras que hacen reír al pueblo. Hacen reír a la gente. Pero el corazón de Dios no ríe. El corazón de Dios se entristece. Porque no están hablando lo que Él quiere. Yo no veo a Pablo haciendo chistes en las cartas. Yo no veo a Jeremías haciendo chistes en las profecías. Yo no veo aleluya, a aquel hombre llamado Felipe llegando a contar chistes a Simón el brujo en Samaria. Predicaban a Cristo. Había un hermano que me decía, hermano, hoy voy a contar la historia de mi abuelita en el púlpito, porque viera qué chistoso, para que el pueblo se ría, varón. Eso no es de Dios. Cuide su boca. Usted tiene que tener palabras honestas. Usted no puede estar expresándose como el mundo se expresa. Porque todas palabras ociosas que usted hable, a dar cuentas. Oiga lo que dice Timoteo, 2 Timoteo 2:16. Aleluya, yo no sé si se goza.
Oiga lo que dice. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más a más en la impiedad. Esto no es palabrería, hermano, de acuerdo a las palabras que habla, sino que las pláticas que tiene. Oiga, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Aquí sí voy a las palabras. Si usted no entiende algo de la palabra, pídale al Señor o averigüe, empiece a meterse en la bendición para que usted sepa lo que está hablando. ¿Cómo va a predicar algo que ni siquiera usted ha entendido, amado hermano? ¿Cómo usted va a querer venir y explicar algo que ni siquiera usted ha tomado el tiempo para averiguar qué significa? Amén. Vamos a estar orando. Amén. Gracias por dejar sus peticiones, amado. Oiga, amado hermano. Evitar que salgan palabras deshonestas de nuestra boca. ¿Cuántos predicadores hoy llama al pueblo, hermano? De muchas maneras. Hay predicador que dice caballos, yeguas. Y la gente se ríe. El otro día dijo un predicador, todos ustedes son unas ratas, y todos dijeron, amén. No, hombre, hermano. Tanto el predicador tiene que tener cuidado con lo que habla, como el pueblo a que le dice amén. Porque no a todos se le dice amén. No a todos, señores. No nos equivoquemos. No podemos decir de todo amén, no. Aleluya. Cuidado con lo que habla. Cuide su boca. Que sus palabras hayan aménes, aleluya, palabras que conforten, que hermanos puedan desnudar el pecado para que la gente venga otra vez a los pies de Cristo. Y no son reglas mías, son cosas que se encuentran en la Escritura. Amado hermano, cuando estaba preparando esta enseñanza, le decía a la hermana, le decía a la hermana que, hermana, quiero tirar una enseñanza en 3 partes para predicadores, porque sé que hay predicadores aquí. Hay gente que está predicando la palabra. Hay gente que la ha predicado porque le tocó, porque siente el llamado, porque tiene de todo. Pero hay predicador que está torciendo la Escritura a su favor. Me acaban de mandar una fotografía, hermanos, y no es exponer a nadie, pero es la verdad. Hay un predicador acá en El Salvador que anda predicando con mantelina. Un muchacho afeminado que dice que es vaso de amor, y cuando él predica habla de amor, y que 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 amor y todo. Pero es que el amor, hermano, no es hablado, el amor es vivido. Y lo primero que hay que aprender es amar a Dios. Y cuando usted ama a Dios, lo respeta. Cuando usted ama a Dios, lo respeta y respeta la Biblia. No se ama a Dios del diente al labio, se ama respetando lo que Él dice. Y cuando tú vas a la Biblia, tú ves hombres que respetaron eso, que predicaron con el vivo ejemplo, que predicaron bajo los estatutos que estamos hablando esta noche, que le decían a Dios, dame unas palabras para el pueblo. Hay escasez de tu palabra, dime qué quieres que hable, y todo lo que pongas en mi boca, eso diré. Y decía el Señor, y vino palabra de Jehová a Josué, y vino palabra de Jehová a Moisés, y vino palabra de Jehová a Gedeón. Y empiezas a ver que este mensaje de Dios, ellos lo trasladaban sin levadura. Si Dios decía, se hace esto, se hacía. ¿Hoy qué? ¿Hoy qué pasa? ¿Qué está pasando hoy en los púlpitos? ¿Habrá de verdad, hermano, unas palabras que vengan del cielo? ¿O han conocido ustedes personas que hablan de su propio corazón? Puede escribir amén en esta preciosa hora. Amén. Oiga, y hay algo bien importante que tiene que tener el predicador. Y es la 6ª regla, la cual voy a decir en estos momentos. Y es: tenga, hermano, la capacidad, ore por la gracia y el don del Espíritu Santo. No predique la palabra solo por predicarla. Hay gente que, hermano, aleluya, predica, grita y todo y salta. Pero, amado hermano, no hay nada del Espíritu.
¿Sabes qué es lo único que puede redarguir un alma? El Espíritu Santo. ¿Cómo quieres tú predicar la palabra lleno de carnalidad? Sin el Espíritu. No hay la gracia del Espíritu. No está el sazón del Espíritu. Cuando el Espíritu habla a través de un predicador, por muy fuerte que vengan las palabras, tú sientes que hay algo que Dios te está hablando. El problema es que hoy hemos perdido el rumbo para predicar la palabra. Y Dios tiene que mandar estas enseñanzas para que entendamos que lo de Dios no es un juego. Que usted que es predicador, usted tiene que tener de verdad y entender para qué ha sido levantado. Que en tu palabra no puede venir una palabra para dañar, sino para restaurar. Por muy fuerte que sea el mensaje, siempre tiene que llevar, hermano, un ápice de misericordia. Tú ves a Dios diciéndole a Israel: Israel, ustedes son peor que Sodoma y que Gomorra, pero si vienen a mí, yo tengo misericordia de ustedes. Eso es lo que Dios quiere ver en nosotros. Que el mensaje venga de arriba. Que tenga el sazón del Espíritu. Que oremos por el mensaje. Que pidamos la gracia. Que prediquemos lo que vivimos. Que seamos ordenados para predicar. Que cuidemos nuestra boca. Y que tengamos orden en nuestra casa. Ese es el mensaje de Dios esta noche. Y te voy a dar el ejemplo de alguien que predicaba lo que vivía. Amén. La Biblia testifica de un hombre, el cual su nombre significa el que Jehová abraza. Este hombre, hermano, Dios le dice, su nombre, hermano, es Oseas. Y este hombre, Dios le habla un día y le dice a Oseas: yo quiero hablar contigo y tengo una orden para ti. Yo tengo una orden. Vas a ir a la casa de una mujer. Vas a ir al pueblo. Y ahí vas a encontrar una mujer que es adúltera. Y te vas a casar con la adúltera. ¿Qué hubiera hecho usted, predicador? Hablo con los jóvenes. Usted que ya es casado, ni ande viendo a otra mujer. Alabe lo que él vive. ¿Qué hubiera hecho usted? ¿Qué hubiera hecho usted si Dios le habla y le dice: ve a donde una mujer que venda su cuerpo y cásate con ella? Él va, obediencia, y hace lo que él dice porque era palabra de Dios. Se casa y tiene 2 hijas. Y un día esta mujer se va otra vez. Y Dios vuelve a hablar a Oseas y le dice: ve otra vez donde la adúltera. Ve otra vez donde aquella mujer. ¿Sabes dónde estaba aquella mujer? Del lugar donde Dios la sacó. De donde la sacó el predicador. De donde la sacó aquel que la redimió. Y Dios le dice: vas a ir donde ella y no le vas a reclamar, solo le vas a decir y la vas a amar. Y obedeció el predicador. Y luego dice: ahora que tú hiciste eso, ejemplo. Ya que tú hiciste lo que te ordené, ejemplo. Predicador, ejemplo. Ya que tú hiciste conforme a lo que te pedí, conforme a lo difícil que te pedí, ejemplo. Ve y dile a Israel que ellos fueron como esa mujer, que yo los honré, que yo quiero redimirlos otra vez, que les perdono sus iniquidades y que sus 2 hijas, Jerusalén e Israel, han fallado contra mí. Diles que yo quiero ir a traerlos y redimirlos. Ese es el mensaje del mejor predicador. El que vive en carne propia lo que Dios pone en su boca. Ese es el mensaje. Y hay personas que esta noche están como Israel. Hay personas que esta noche un día fueron cristianos. Usted que un día tuvo a Cristo en su corazón. Un día y decidió un día alejarse. Y se fue, aleluya, al mismo lugar donde Dios lo sacó al mundo. A vivir una vida perdida, una vida pérfida. Aleluya. Dios hoy te anda buscando. Sí, a usted que fue predicador un día. Usted que anda lejos de Dios y fue predicador de la palabra.
A ti que de repente en una borrachera has llorado y has dicho, Señor, ayúdame, no puedo salir de esto. Hoy es el día tuyo. Hoy es el día en que tú puedes venir a los pies de Cristo. Hay personas aquí que antes predicaban las palabras, pero las pruebas los ahogó. Las pruebas los hizo resbalar. Decidieron hacerlo, ya que el enemigo a nadie obliga. Ahora en esa vida perdida, tú puedes volver a predicar. Pero antes, tú tienes que ser lavado con la sangre de Cristo. Antes tú tienes que venir a aquel que murió por ti. Aquel que te redimió en la cruz del Calvario. Aquel que te ama con amor eterno. Y esta noche usted puede venir otra vez a los pies de Cristo. Puede decirle, Dios, aquí estoy. Fallé, me fui. Y el enemigo me pagó mal. Pero hoy vengo a ti. Y si esta noche tú quieres hoy reconciliar con Cristo o aceptar por primera vez, dile al Señor, yo reconcilio o yo acepto. Escríbeme en los comentarios, yo reconcilio, yo quiero orar por ti. Yo sé que hay alguien que antes predicaba la palabra y ahora se va a reconciliar. Yo sé que el Señor quiere perdonar tus pecados. No importa cuántas veces, aleluya, tú le has fallado a Dios. Si esta noche tú le dices, Dios te necesito, yo quiero pedirle perdón a Dios, Dios te perdona, Dios te levanta, Dios te vuelve a hacer esa mujer de victoria, Dios te vuelve a hacer ese hombre de victoria. Levántate, camina ahora.